Hola a todos, amantes de las historias y la nostalgia. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en un viaje emocional para desenterrar un recuerdo que ha marcado a fuego a uno de nosotros. Preparad vuestros asientos, porque hoy Kerem nos va a revelar esa escena inolvidable, esa que siempre vivió, esa que sin importar el tiempo, sigue resonando en su corazón. Si sois de los que disfrutan de relatos personales, de momentos que definen trayectorias y de esas pequeñas chispas que encienden la memoria, este vídeo es para vosotros. Y si aún no lo habéis hecho, os invito cordialmente a uniros a nuestra comunidad suscribiéndoos al canal. Haced clic en ese botón rojo y activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas aventuras. Hoy vamos a hablar de memoria, de esos instantes que por alguna razón inexplicable, se quedan grabados a fuego en nuestra psique. No son solo imágenes, son sensaciones, olores, sonidos y sobre todo, emociones. Y para ilustrarlo tenemos a Kerem, uno de los pilares de nuestro canal, que ha accedido a abrir su cofre de los recuerdos para compartirnos una escena que, según sus propias palabras, siempre vivió. Esto nos da una oportunidad fantástica para reflexionar sobre cómo el arte, la vida misma, o incluso un encuentro fortuito, pueden dejar una huella imborrable. Kerem, antes de entrar en materia, muchísimas gracias por esta valentía y por querer compartir algo tan personal con todos nosotros. La escena en cuestión no es un secreto para los que lo conocen bien, pero para muchos de vosotros, que estáis descubriendo su historia hoy, será una revelación. Se trata de un momento específico que ocurrió hace ya bastante tiempo, en un contexto que, si bien puede parecer trivial para algunos, para Kerem significó un antes y un después. ¿Y por qué es tan poderosa esta escena? Bueno, Kerem nos cuenta que no es solo por lo que vio, sino por lo que sintió, por cómo la atmósfera se cargó de un significado que trascendió lo puramente visual. A veces, la simplicidad es la clave de la grandeza, ¿verdad? Una mirada, un gesto, una luz particular, pueden encapsular un universo entero de emociones. Para contextualizar un poco, Kerem me ha contado que esta escena se remonta a su adolescencia, una época de descubrimientos, de dudas y de primeras grandes pasiones. Estaba en un momento crucial de su vida, buscando su lugar en el mundo, intentando descifrar qué era lo que realmente le movía. Y fue en medio de esa búsqueda, de esa efervescencia juvenil, cuando se topó con esta imagen, o más bien, con esta experiencia sensorial. No se trataba de una película de gran presupuesto, ni de un concierto multitudinario. Era algo mucho más íntimo, más silencioso, pero de un impacto descomunal. Kerem me describe la escena como si estuviera ocurriendo ahora mismo. Habla de un lugar específico, un espacio que para él, se convirtió en un santuario de recuerdos. Me detalla los colores, la iluminación, la temperatura ambiente, los sonidos de fondo, y sobre todo, el olor. Sí, el olor, porque a veces los aromas son los que más fuertemente nos anclan a un momento. Él recuerda que estaba solo, inmerso en sus pensamientos, cuando de repente su atención fue captada por algo. No era una gran explosión, ni un diálogo dramático. Era una quietud, una pausa en el ritmo frenético de la vida, que de repente cobró un sentido profundo. Me cuenta que observó a una persona, o quizás a varias, en un estado de concentración absoluta. No era una concentración forzada, sino natural, casi instintiva. Había una dedicación en sus acciones, una pasión silenciosa que emanaba de ellos. Kerem me describe la delicadeza de los movimientos, la precisión de los gestos, la forma en que la luz jugaba en sus rostros, creando sombras y brillos que acentuaban su concentración. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, permitiéndole absorber cada detalle, cada matiz. Y en ese instante algo hizo clic en Kerem. No fue una epifanía del tipo Eureka. Fue más bien una revelación silenciosa, una comprensión profunda de lo que significa dedicarse a algo, de lo que significa encontrar un propósito y perseguirlo con alma y corazón. Vio en esas personas, cualquiera que fuera la actividad que estuvieran realizando, un reflejo de la pasión que él mismo buscaba. Vio la belleza en el esfuerzo, la poesía en la perseverancia. Kerem me reitera que no fue solo lo que vio, sino cómo lo sintió. Una calma profunda lo invadió. Sentía una especie de conexión con lo que estaba presenciando, como si él mismo fuera parte de ese momento. Era una sensación de pertenencia, de entendimiento, de reconocimiento de algo que llevaba dentro pero que aún no había logrado nombrar. Esa escena le transmitió una lección fundamental, la importancia de encontrar aquello que te ilumina,
aquello que te hace perder la noción del tiempo, aquello en lo que inviertes tu energía con placer y determinación. Los detalles que me compartes son fascinantes. Habla de la textura de un material, del sonido de una herramienta específica, de la forma en que las manos se movían con una destreza adquirida a través de la práctica. Para él, cada uno de esos elementos se convertía en una pincelada de un cuadro perfecto. Y aunque no quiere revelar el contexto exacto para preservar la magia del momento, insiste en que la clave estaba en la autenticidad de la experiencia. Era real, era cruda, era hermosa en su sencillez. Esta escena, según Kerem, se convirtió en un faro. Cada vez que se sentía perdido, cada vez que dudaba de su camino, recordaba esa imagen, esa sensación. Le recordaba la belleza de la dedicación, la satisfacción que proviene de crear algo, de dominar una habilidad, de encontrar tu propia voz en el vasto silencio del mundo. Fue, en sus palabras, una confirmación de que el camino de la pasión, aunque a veces arduo, es el que realmente merece la pena. La forma en que Kerem narra esto es tan vívida que casi podemos transportarnos a ese lugar. Su voz se llena de emoción, sus ojos brillan al recordar. Y eso es lo maravilloso de compartir historias, ¿verdad? Nos permite conectar a un nivel más profundo, nos hace sentir que no estamos solos en nuestras propias experiencias, en nuestras propias búsquedas. Quizás para muchos, la escena que Kerem describe podría parecer algo cotidiano. Podría ser la visión de un artesano trabajando en su taller, de un músico ensayando con devoción, de un deportista perfeccionando su técnica, o incluso de alguien absorto en la lectura de un libro. La clave no está en la actividad en sí, sino en la energía que emana de ella, en la entrega de quien la realiza. Es esa chispa, esa dedicación total, lo que transformó una simple observación en una experiencia vital para Kerem. Y es aquí donde quiero invitaros a reflexionar. ¿Cuál es vuestra escena inolvidable? Ese momento que os marcó, que os hizo ver las cosas de otra manera, que os impulsó a seguir adelante. Pensadlo bien. A veces son esos instantes aparentemente pequeños los que tienen el mayor impacto. La forma en que la luz cae sobre un objeto, la melodía de una canción escuchada en un momento clave, una conversación inesperada, o incluso un error que te enseñó una lección valiosa. Todos tenemos esos momentos que de alguna manera nos definen. Kerem me ha transmitido la importancia de atesorar estas experiencias. No dejarlas sepultar por el paso del tiempo. Anotarlas, recordarlas, compartirlas. Porque en ellas reside la esencia de quienes somos, los cimientos de nuestras decisiones y las chispas que encienden nuestras pasiones futuras. La escena de Kerem es un poderoso recordatorio de que la vida está llena de momentos de profunda belleza y significado, si tan solo nos permitimos observarlos con atención y con el corazón abierto. Para concluir, Kerem ha compartido hoy con nosotros un recuerdo muy especial, una escena que, sin ser dramática ni ostentosa, tuvo un impacto transformador en su vida. Nos ha hablado de cómo la observación de la dedicación y la pasión en otros le llevó a una comprensión profunda de la importancia de encontrar y perseguir sus propias pasiones. Ha sido un viaje a través de la memoria, un recordatorio de que los momentos más significativos a menudo se encuentran en la quietud, en la autenticidad y en la conexión profunda con lo que nos rodea. Esta escena para Kerem es un testimonio de la belleza que reside en el esfuerzo, en la maestría y en la búsqueda incansable de aquello que nos ilumina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Espero que la historia de Kerem os haya conmovido e inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué pensáis sobre todo esto. ¿Habéis tenido una experiencia similar? ¿Qué escenas inolvidables guardáis en vuestro corazón? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras historias y vuestras reflexiones. Y si, como a mí os ha gustado este vídeo y queréis ver más contenido como este, por favor, no olvidéis darle un gran me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.